contar con su participación esta noche en este nuevo espacio de formación. Bienvenidos. Sabemos que tenemos personas de algunas localidades, ¿no? Y de algunos países también. En las últimas reuniones, en los últimos conversatorios hemos tenido participantes de Colombia, de Paraguay, también participantes de Perú, Argentina, Venezuela, y por ahí me perdonan también si tal vez omito algún país que esté presente. Y eso nos complace y nos da, pues, satisfacción tener este espacio, un espacio que es creado con la mejor intención de servirles, ¿no? Con la mejor intención de seguir sumando al alma más poderosa que es la educación de las personas. Entonces, sin más, procedo a presentar a nuestro ponente del día de hoy, a nuestro especialista. Hoy vamos a estar trabajando el tema de bloqueo y etiquetado controlando energías peligrosas. Nos acompaña para este conversatorio el ingeniero máster en prevención de riesgos laborales, José Prieto, quien pues tiene ya algunos años de experiencia trabajando con el tema de bloqueo y etiquetado y asesorando a importantes empresas en la implementación del programa de bloqueo y etiquetado en sus instalaciones como tal. Es un tema súper importante, es un tema que sin duda alguna marca una pauta significativa en la prevención de accidentes, en la generación de condiciones seguras en las organizaciones, y por eso es que se ha generado un espacio para conversar al respecto. Así que, José, gracias por acompañarnos. Sin más, te cedo la palabra. No, buenas noches, gracias Robert por tu presentación y por la invitación que nos has hecho el día de hoy para poder tener este conversatorio, ¿no? Y creo que como bien lo dice, es súper importante que de alguna manera se tengan estos espacios para la divulgación de todo lo que es prevención y seguridad en la industria y es algo que nos puede servir en todo momento, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces, como bien lo dijo Robert, vamos el día de hoy a hablar sobre lo que es control de energías peligrosas y básicamente vamos a hablar de bloqueo y etiquetado, también conocido como LOTO o como LOTOTO, ¿no? LOTO por Lockout Tagout, que es bloqueo etiquetado en inglés, o LOTOTO por Lockout Tagout Tryout, ¿no? De bloqueo etiquetado y prueba. Lo primero es entender el por qué es importante, ¿no? ¿Por qué se debe utilizar bloqueo etiquetado y de dónde nace esto, ¿no? Y para eso vamos a ver un pequeño video primero que nada. Ok, entonces sin ánimos de repetirlo solamente por el morbo, vamos a entender un poco qué fue lo que pasó y de dónde nace el bloqueo etiquetado, ¿no? Primero que nada, en el inicio del video tenemos una planta industrial, tenemos procesos industriales y viene el operador de la máquina, el operador a regresar a su puesto de trabajo, ¿no? Esta persona regresa a su puesto de trabajo después de lo que pudo haber sido una pausa, y estas pausas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? No sé si Andrés Tapia, ¿qué tipo de pausa puede tener un trabajador para ausentarse de su puesto de trabajo, por ejemplo? ¿Estás por ahí, Andrés? Ah, me dice Carlita Zambrano, me dice una pausa activa. Correcto, puede ser, ¿no? Ir al baño. Muy bien. Otra puede ser de repente cambio de turno, ¿no? O sea, esta persona fue a otro turno. Andrés me dice una dinámica, ¿sí? Carlita me dice un regreso del almuerzo. Correcto.
hay diferentes situaciones que al final del día te pueden hacer ausentarte un momento de tu máquina, ¿no? De tu puesto de trabajo, de tu lugar de trabajo usual, ¿no? Pero este trabajador, aunque se haya ausentado del puesto de trabajo, él conoce su máquina. Entonces, él sabe cuándo se enciende y cómo se enciende. Le intenta encender. Deme un segundo. Él la intenta encender y se da cuenta que la máquina no arranca. Le parece raro, ¿no? Pero al final del día, él es el usuario de esa máquina. Él conoce cómo funciona. Él sabe dónde se energiza. Va y la energiza. Fíjense que en ese tablero no hay ningún tipo de identificación, no hay nada que alerte en lo más mínimo de que en esa máquina se está haciendo alguna intervención, ¿no? No está en las posibilidades del operador hasta ahora identificar de que no podía energizar la máquina. Y a veces nos conformábamos nosotros en los procesos industriales de colocar un aviso o colocar un pequeño letrero que dice máquina de mantenimiento. Sin embargo, a veces esos avisos se pueden caer o puede venir alguien y lo puede remover o a veces olvidaban colocarlos, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Sin embargo, aquí no hay nada. El señor energiza la máquina, arranca la máquina y no le toma nada, le toma un segundo, máximo un segundo poder arrancar la máquina. Y recién allí aparece una persona, aparece alguien detrás de la máquina. En muchos procesos industriales hay máquinas que por sus dimensiones o por el tamaño que tiene o por la forma de la misma, no se puede ver el 100% de la misma cuando usted está utilizando los controles. Entonces, este era uno de esos casos. Él no podía visualizar que había alguien atrás, hasta recién ahora. Él levanta la mano y la máquina para, pero ya es tarde, ¿no? O sea, no da tiempo a que... No da tiempo a que se evite el accidente, ¿no? En este caso, un atrapamiento. Julio, veo que tienes la mano levantada, ¿no? ¿Querías comentar algo? ¿Querías preguntar algo? Sí, solo indicar, como tú dijiste anteriormente, la persona que de pronto salió al baño o a almorzar, él sabía que estaba en perfectas condiciones la maquinaria. O sea, ¿y por qué la persona de mantenimiento fue y le paró la máquina? A no ser que haya él, como operador de ese equipo, haya indicado alguna anomalía. Entonces, algo extraño que esa persona, para hacer mantenimiento, haya bajado y no haya puesto ahí un bloqueo, ¿no? Principalmente es por qué lo hizo, sabiendo que esa máquina estaba en perfectas condiciones. Eso Pero nomás. fíjate, Julio, ahí la respuesta de tu pregunta está en la imagen. ¿Te das cuenta? No sé si identificas eso gris, eso plateadito que está al lado de la mano de la persona. ¿Sí sabes qué es eso? Eh, yo este rato lo estoy viendo de lo que ya está en el atrapamiento. Exacto, pero hay algo plateado allí al lado de la mano. No sé si alguien lo logra identificar. Ya, ese es una bomba de engrasar. Correcto. Entonces, la Ajá. máquina, Julio, sospechamos que la máquina no es que estaba dañada, sino que parece que este señor, que parece que era un técnico de mantenimiento, aprovechó, gracias Andrés, es un engrasero de engrasado, exacto. Aprovechó el momento que posiblemente era la pausa del almuerzo del operador y de repente estaba haciendo el mantenimiento preventivo. Todo esto son especulaciones, ¿no? Y en el preventivo quizás él era lubricador. Entonces le tocaba lubricar la máquina. ¿Y qué habrá pensado? Bueno, no sé cuántos puntos tendrá de lubricación esta máquina. Quizás tiene pocos puntos. Habrá pensado que en 2 minutitos, 5 minutos ya estaba listo. Pensó que el otro se iba a demorar más tiempo. Resulta que esta persona no se demoró mucho. Y ahí vino el error, ¿no? Ese exceso de confianza, el no prever de que hay una fuente peligrosa, de energía peligrosa que se puede liberar en ese momento. Y allí viene el accidente, que es este atrapamiento que estábamos viendo allí, ¿no? Y todo esto se puede solucionar con un bloqueo. Y de allí viene el tema del bloqueo de etiquetado.
sea, realmente no es algo nuevo. Estamos hablando de bloqueo etiquetado, nacen a finales de los 80s. Desde entonces, la mayoría de las maquinarias ya tienen los dispositivos o tienen los espacios para poder colocar candados como este, por ejemplo, que tengo yo aquí en mi mano. Y el objetivo es tener algún tipo de traba, o sea, algún tipo de dispositivo, un elemento que bloquee mecánicamente una válvula, un switch, un guardamotor o un dispositivo donde hay una energía que si se libera puede hacerme un daño, ¿ya? ¿Por qué? Porque una parte de mi cuerpo está expuesta durante una labor, ya sea de mantenimiento, ya sea de limpieza, ya sea de calibración, ya sea de montaje, desmontaje, ¿ya? Porque los accidentes durante el mantenimiento ocurren y la mayoría de estos accidentes suelen ocurrir por temas que tienen que ver con atrapamientos o tienen que ver también con liberación de energía, ¿no? Esta energía puede ser de diferentes tipos, ya lo vamos a hablar, cosa de que no nos saquemos un poco de repente el chip de la cabeza que siempre creemos que, que el loto o bloqueo etiquetado o lototo siempre es solamente para las fuentes de energía eléctrica y realmente no es cierto, porque hay muchas otras energías que nos pueden hacer, ¿no? Entonces, al final aquí la vida de las personas o la vida del operador es la que está en juego, de cada una de las personas que intervienen en estas labores de mantenimiento. Y para eso nace este programa, ¿no? Y este programa pueden conseguir en normativa, básicamente hay un estándar, el estándar es de OSHA en Estados Unidos, es el 29 CFR 1910.147. Y allí en ese estándar establece qué elementos o qué componentes debe tener un programa de bloqueo etiquetado. ¿Por qué? Porque la idea es poder saber cómo aplicar o cómo hacer este programa. No es solamente comprar unos candados y una etiqueta como la que tengo yo acá y en base a eso hacer el bloqueo en un switch, sino que tienes que tener una serie de pasos para garantizar de que esto sea primero funcional y segundo que también sea perdurable en el tiempo y te proteja ampliamente, ¿no? Lo primero que se debe tener para un programa de bloqueo y etiquetado, según el mismo estándar de OSHA, es que debes tener una política o un procedimiento de bloqueo etiquetado. ¿Qué vas a tener en ese procedimiento? O sea, el objetivo de este procedimiento es que tú definas quién va a hacer loto, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Ahí tienen que definir cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en el proceso. ¿Cómo lo van a hacer? Definir los pasos tanto para bloquear como para desbloquear y los casos especiales. ¿Cuándo lo van a hacer? Definir en qué rutinas aplicaría bloqueo etiquetado. Me dice Luisa Mendoza que no escuchan nada. ¿Se escuchan los Sí, demás? se escucha perfectamente, José. Debe ser algún problema con el dispositivo de la compañera. Sí, puede ser que de repente tengas un problema de internet, Luisa. Ya, entonces, eso es lo que tú vas a definir en tu política, incluyendo colores de candados, y ahorita vamos a hablar de eso, fuentes de energía, incluyendo casos especiales, qué pasa con, por ejemplo, contratistas, qué pasa de repente con cuando estás haciendo instalaciones o montajes. Eso lo defines en tu procedimiento, ¿no? Sí, Luisa, debe ser tú. Si quieres, apaga el video de repente para que puedas escuchar. Lo otro que debes tener como segundo paso es identifica y señaliza todas tus fuentes de energía. Entonces ya más adelante vamos a hablar que las fuentes de energía puede ser la eléctrica, pero también tendrías también energía hidráulica, puedes tener también fluidos a presión, como por ejemplo lo que sería aire comprimido, puedes tener también agua, ácidos, vapor, puedes tener energía cinética, puedes tener energía potencial, ¿no? Puedes tener diferentes fuentes de energía. Tienes que identificarlas. ¿Por qué? Porque de repente una máquina que tengas 20 válvulas diferentes, tengas todo un juego de válvulas, como por ejemplo te puede pasar en un sistema tipo SIP de limpiezas, o te puede pasar también en un sistema, ya sea un área de procesos o con el mismo caldero o con cualquiera de procesos o máquinas que tengan múltiple valvulería, te puedes confundir de cuál es la fuente de energía que tienes que bloquear, ¿no? Entonces, en ese caso tienes que
Identificarla, y es el consejo que nos da también la norma. Coloca una identificación, esa identificación la puedes hacer con un buen adhesivo, directamente a la válvula, o puedes colocarle algún elemento, ¿no? El tercer paso es desarrolla procedimientos de bloqueo etiquetado por máquina. Específicamente las máquinas que tienen por lo menos más de una fuente de energía. Si es solamente una fuente de energía, supongamos que es la vieja confiable, como decimos en el rubro, que sería la energía eléctrica, supongamos que solamente es el switch, allí solo hay una fuente de energía, quizás para eso no necesitas un gran procedimiento o un instructivo. Pero máquinas que tienen hasta 8 fuentes de energía, ¿sí? Y es una buena práctica tener un instructivo. Entonces allí tienes que desarrollar tu instructivo porque de esa forma va a ser más rápido lo que es la implementación del bloqueo etiquetado cuando tienes que hacer ya el mantenimiento. Porque una de las grandes trabas, podríamos decirlo, o a veces excusas que ponemos a la hora de aplicar esto, es que decimos que nos quita mucho tiempo. Es como aquellas personas que no se ponen de repente la eslinga y el arnés cuando van a hacer un trabajo en altura. Dicen, me quita mucho tiempo, esto solamente va a durar 2 minutos, más tardo yo en buscar los candados y las cosas. O más tardo yo en ponerme un arnés, ¿no? Pero resulta que si usted tiene su fuente de energía bien identificada, tiene los dispositivos, tienes tus instructivos, no te demoras nada en colocar realmente los dispositivos. Así que ya ahí se cae una de las barreras o de las brechas que usualmente se utiliza para este tema de aplicación de bloqueo etiquetado. El cuarto componente es entregar los dispositivos adecuados, ¿no? Y lo correcto es que tengas las herramientas de los dispositivos en las cantidades necesarias para poder hacer las implementaciones. Se entiende que si tienes 50, 20, 30 máquinas, no necesitas dispositivos para intervenir las 50 máquinas al mismo tiempo, ¿no? Porque a menos que tengas un batallón de gente de mantenimiento, no vas a poder hacer esa cantidad de intervenciones simultáneas. Entonces define cuáles son las intervenciones que vas a poder realizar y en función de eso ten tantos dispositivos como para poder realizarlas. Si es importante y hay una regla de una máxima general en esto de bloqueo etiquetado que es una persona con un candado y ese candado con una llave, ¿no? Es importante que cada persona que va a intervenir tenga su propio candado. Ya más adelante le voy a mostrar unos ejemplos de por qué esto es importante, ¿ya? Estos dispositivos de bloqueo tienen que ser fáciles de usar. Les recomiendo a aquellos que no necesites desarmadores o necesites ningún tipo de herramienta adicional para poder utilizarlos, porque ya eso complejiza el proceso y va a ser también una brecha a la hora o una barrera a la hora de que la gente lo aplique. Y el quinto paso básicamente es entrena al personal, porque de nada sirve que levantes un buen procedimiento, que a veces somos muy buenos en la parte de prevención, levantando procedimientos o levantando instructivos, colocando señaléticas, entregamos los dispositivos, pero no le hemos enseñado a la gente cómo usar, entonces la gente no sabe por qué hay una sola llave, no sabe que es bloqueo etiquetado, así que tiene que tener un candado y tiene que tener una etiqueta y siempre tiene que colocar su etiqueta y su candado. Entonces ya o no sabe cómo utilizar un dispositivo de bloqueo múltiple o de bloqueo simple. Así que siempre es importante el entrenamiento. Entrene al personal, explíquele cómo usar, el por qué usar y sensibilice, ¿no? Sensibilizar a las personas para que vean que los accidentes que ocurren por estas fuentes de energías peligrosas son reales. Y son tan reales que en nuestro país ocurren, ¿no? O sea, nosotros como empresa hemos participado en algunas investigaciones de accidentes que ocurren por bloqueo, por no tener bloqueo etiquetado. Y muchas veces nos llaman para poder ayudarles con un programa de bloqueo etiquetado ya una vez que ocurrió el accidente y que incluso hay ordenamientos o hay daños o incluso hay acciones del IES o del Ministerio del Trabajo. Entonces la idea es no esperar a eso, no esperar que pase un accidente, implementemos nuestro programa de bloqueo. Nosotros le agregamos un sexto componente a esto y el sexto componente es audite. ¿Por qué? Porque ustedes los que estamos aquí en el área de seguridad sabemos que lo que no se audita o no se mide a veces no se controla. Entonces lo correcto es auditar. Creamos o tengamos en nuestro programa de auditorías que tenemos en la empresa una auditoría para bloqueo etiquetado o lo agregamos, lo involucramos también y de esa forma vemos si se está realizando o no. La idea es que nosotros hagamos esto lo más sencillo posible, pero que podamos cumplir con estos pasos, ¿sí? Y de esa forma tengamos nuestro programa y garanticemos de que se esté cumpliendo.
Porque a veces si lo hacemos también demasiado complejo, como que necesites la firma del gerente general para poder utilizar un candado de bloqueo, ahí también se te va a hacer bien difícil que puedas hacerlo operativamente, ¿no? Todo se resume en este ciclo, ¿no? Al final de cuentas, tienes tu programa o política, estableces tus procedimientos, identificas los puntos de energía, capacitas al personal, entregando los dispositivos adecuados y al final haces la auditoría. ¿Para qué? Para que tu programa sea sostenible en el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a buscar con un buen programa de bloqueo etiquetado y es lo que ustedes tienen que, les recomiendo que tienen que buscar. Y algo así es lo que vas a tener instructivos, vas a tener al personal con sus dispositivos de bloqueo y ya haciendo la operación, ¿no? Con respecto a los instructivos, hay algunas recomendaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de los instructivos que nosotros solemos usar en la industria. La idea es que sean los más explícitos posible y lo más visual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos gusta colocar, además de los pasos de bloqueo, los puntos de bloqueo que se tiene, también cuáles son los dispositivos de bloqueo por la fuente de energía identificada. Por ejemplo, en este caso teníamos 5 fuentes de energía y allí tomábamos nosotros la foto y colocábamos en cada una de las fuentes de energía un zoom y allí les decíamos al operador, al técnico de mantenimiento, cuál es el dispositivo de bloqueo que tiene que utilizar para esa fuente de energía. En esa misma área hay un armario y en ese armario están los dispositivos. Entonces la idea es que usted tenga todo lo más sencillo posible, cosa de que cuando llegue la orden de trabajo a mantenimiento, por ejemplo, Edison, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches. Una consulta. En este caso estamos hablando de puntos de bloqueo físicos. ¿Cómo se haría un punto de bloqueo en sistema SCADA, en un computador, por ejemplo, desde el cual tiene la operación una persona? Es una buena pregunta. Me pasó recientemente, perdón, me pasó recientemente que también se utilizaba, se tenía todo el control, se tenía todo el control a través de lo que era la computadora, pues tenías toda la programación a través de una computadora. En campo habían las válvulas físicas, algunas de ellas eran válvulas mecánicas y otras eran válvulas con solenoides y eran válvulas automáticas. En ese caso, ya una vez que hacíamos el bloqueo del sistema, ya automáticamente la válvula cerraba y de esa forma ya nosotros bloqueando ya la fuente de energía que alimentaba al sistema para bloquear el mismo, ya con eso bloqueamos también la valvulería asociada a ese sistema. Así hacíamos en ese momento para ese bloqueo. Ahora bien, hay momentos donde no puedes bloquear el sistema. Entonces, allí ya tendrías que hacer bloqueos específicos por las válvulas. Podrías de repente, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, bloqueos para jogs o o esos joysticks que tú tienes. En esos joysticks, entonces lo que hacíamos es colocábamos en stand-by el sistema, pero ya eso no es bloqueo etiquetado, y ahorita lo voy a explicar más adelante, que ya estamos hablando de otro modo de intervención. Colocabas en stand-by el sistema, colocabas el paro en el joystick, y el joystick lo colocas en una funda de bloqueo, y colocas en la funda y le colocas los candados. De esa forma ya no podían acceder al desbloqueo del joystick. Sin embargo, todo depende del caso, ¿no? Ahí podríamos ver qué tipo de válvulas y cómo está asociado tu sistema y en base a eso se define cómo se haría el bloqueo. Pero siempre hay cómo hacerlo. Esa es una máxima, siempre hay cómo hacerlo. No sé si más o menos respondí tu pregunta, estimado. Pero y en la tarjeta de bloqueo, ¿cómo le identificamos nosotros ese punto de bloqueo, ese punto de apagado? ¿Tú dices cuando lo identificamos como punto de energía o en la tarjeta de bloqueo que coloco yo junto con mi candado? Por ejemplo, el sistema SCADA me dice que como operador yo tengo que ponerlo en remoto o en apagado, igual que fuera un interruptor simple. Pero el Claro. momento ¿cómo le coloco aquí? Por ejemplo, dice, el 1 dice M1 guión, localización, qué sé yo, en la puerta delantera de la máquina, el método apagado, qué tipo de, bueno, bloqueos no tenemos ahí, como tú dices, pero aquí en la identificación de la tarjeta, ¿cómo lo pondríamos? Ah, ya te entiendo. En el punto de identificación, ¿cómo lo colocarías aquí en el instructivo, por ejemplo? Claro,
exactamente. Colocas fuente de energía, ¿qué tipo de fuente de energía estás bloqueando a través de ese sistema? En este caso seguramente, a ver. Julio, lo que estaba preguntando el compañero era, ¿cómo hacía él para identificar como fuente de energía sistemas, como por ejemplo una pantalla o por ejemplo un sistema que se controla a través del computador? ¿Ya? Nos ha pasado también que hay pantallas y siempre tienen un espacio o un interludio, ya sea a un ladito o en la parte superior, donde uno podía colocar una pequeña etiqueta que decía punto de bloqueo. Aquí lo colocarías la foto y le colocarías la localización, pantalla de control en el cuarto tal, y explicarías el método y darías la confirmación, ¿sí? Ahí colocarías cuál sería el método. Por ejemplo, colocar en off manualmente y luego colocar funda de bloqueo, en el caso de que sea a través de funda. O le puedes decir, colocar apagado y apagar sistema en tal switch, y ahí colocas entonces en la foto del switch. Tú puedes identificar aquí a un ladito del sistema o la pantalla o el elemento que tengas con la tarjetita o con el vinilo o la etiquetita del punto de bloqueo. No habría problema. No tienes que colocarlo justo encima de la pantalla, pues. O sea, no te va a entorpecer tu operación, ¿ya? Y tomarías la foto que te identificaría dónde es. Y de esa forma ya podría guiarse el operador o la persona que vaya a hacer la implementación, ¿sí? No necesitas ser tan literal, o sea, pero sí con la foto ya te guiarías, ya sabrías a dónde tienes que llegar. Ok, entonces, a veces tienes que bloquear válvulas, por ejemplo, ahí estábamos viendo las válvulas, ahí tienes A1, válvula de agua, tenías N1, que era neumática, y tú vas identificando las fotos y vas colocando según las fuentes de energía que tienes, qué dispositivos de bloqueo vas a utilizar, ¿sí? Y luego le colocas una confirmación. Y aquí es importante algo, ¿no? A veces pensamos que solamente colocarle el bloqueo de repente a mi válvula esférica es suficiente. Pero ¿y qué pasó con la presión residual que quedó allí, no? A veces se nos olvida purgar. Entonces es súper importante que nos recordemos de que hay energías residuales que pueden quedar en el sistema. Y esa a veces es una de las fallas que podemos tener, ¿no? El drenado o confirmación de cero energía no es opcional. Siempre tenemos que cumplirlo. También puede pasar de que hayan hecho una modificación en la parte de la alimentación eléctrica de la máquina y resulta que esté alimentándose sistemas en paralelo. Nos ha pasado que hemos visto que hemos bloqueado un switch que parecía ser el principal y cuando le damos start todavía hay componentes que están recibiendo energía. Entonces eso también hay que verificarlo. No solamente me conformo yo con bloquear y colocar el candado, sino tengo que verificar que realmente estoy en cero energía, porque eso sí eso es bloqueo etiquetado. Estar en cero energía y hacer el bloqueo de las energías para que no se pueda liberar ninguna. Involuntariamente, claro está, ¿no? Entonces esa parte es importante y no se nos debe olvidar. ¿Y cuáles son las fallas más comunes que cometemos a veces en nuestros procedimientos de bloqueo etiquetado? Que decimos que, bueno, ya compré un candado, compré unas tarjetas y ya, listo, ya tengo el otro. Y resulta que no. Porque si no hay una política clara y unas reglas claras de saber quién bloquea, entonces a veces puede pasar de que no, eso le correspondía bloquear al supervisor del turno y como yo no soy el supervisor, no, yo no bloqueé, entonces por eso hice el trabajo. O no, porque no hay procedimiento acá y yo pensé que solamente tenía que bloquear la fuente de energía eléctrica, que es la que todo el mundo saca de cajón, pero resulta que también habían sistemas hidráulicos que tienen presión y que tenía yo que bloquear, ¿sí? O no, porque no se ha comunicado y entonces la gente ve por allí una tarjetita y un candado y dice, ¿pero qué será eso? Y los auxiliares de la máquina del proceso de producción no saben para qué se utilizan esos candados. Y empiezas a ver candados en los casilleros. Gente bloqueando con los casilleros con candados de bloqueo etiquetado, ¿no? Eso también pasa cuando no se da el entrenamiento, ¿no? O hay falta de señalización y entonces no tienes los instructivos a la mano, tienes que ir a buscarte un procedimiento o bajártelo de la nube, o tienes que pedirle al compañero que te mande el procedimiento al celular, no tienes el instructivo allá a la mano. O no se audita y entonces comenzamos con fuerza y vigor al inicio, con mucho fulgor, empezamos a hacer procedimiento de bloqueo etiquetado, se fue la persona que estaba moviendo eso, que tenía el interés,
Llegó una nueva persona y como no se auditó el proceso y el proceso no estaba bien estandarizado, se cae. Y eso pasa. Y pasa con mucha frecuencia. Julio, qué me quieres comentar? Sí, disculpa la intervención nuevamente. Eh, yo de lo que veo aquí, bueno, y donde yo trabajo, ¿no? Creo que debe ser una de las pocas empresas a nivel nacional, yo, aquí en el Ecuador, ¿no? A excepción de las petroleras, que nosotros sí, en la empresa que yo trabajo, estamos alineados bastante con la seguridad industrial, con la seguridad industrial. Y es por ello que nosotros aquí, el líder o el ejecutor, en este caso, el ejecutor es el líder que debe bloquear los equipos. Por ejemplo, en un mantenimiento programado de 8 horas o cuando hay mantenimientos grandes de 20 días, 24 días, entonces el líder es el encargado de bloquear ese equipo previo al trabajo, previo al trabajo. Eso nomás. Muy amable. No, gracias Julio por tu aporte y bueno, tienes que decirnos qué empresa porque hay que también darle buena publicidad porque si tienes establecido bien sus procedimientos, eso es bueno, ¿no? Nosotros conocemos, bueno, por la experiencia, ya tenemos varios años trabajando programas de bloqueo etiquetado, muchas empresas que también se han ido sumando a estos estándares que antes, como bien lo dice, solamente lo tenían las transnacionales, ahora muchas empresas nacionales ya empezaron también ya a adoptar esto. Y lo otro que son fallas comunes, estimados, son, por ejemplo, cuando contratistas. A veces pasa, y he escuchado varias veces a responsables de seguridad decirme, no, ese no necesita bloqueo etiquetado porque eso lo hace un contratista. Y yo sí, ahí mismo les digo, ¿y usted acaso no tiene una responsabilidad solidaria con las personas que también vienen a hacer trabajos acá como contratistas? ¿Acaso ellos también no deberían cumplir con los procedimientos que ustedes establecen? ¿No es parte de las reglas de contratación en las órdenes de compra? Entonces son detalles que son importantes. Quizá el contratista no va a meter mano a todo mi procedimiento, pero sí se va a hacer presente con su candado. Y ya le voy a decir en qué momento se hace presente. ¿Qué pasa con cambios de turno? Como lo dice el compañero Julio, que a veces hay trabajos que son de más de 8 horas, ahí tienen que cambiar candados. El que entra en el segundo turno coloca su candado y el que sale ya saca su candado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el candado se pierde la llave, ¿no? O cuando no está la persona, no se consigue la persona que necesita sacar el candado de allí. Entonces allí tienen que tener ustedes un protocolo para poder abrir el candado, ¿no? Garantizando de que primero, de que el trabajo se fue penalizado, de que la persona está a resguardo, de que sí había sido comunicado todo el final, se había hecho todo el trabajo. Y bueno, a veces pasa por olvido, se olvidan la llave o a veces se pierde la misma. Y allí sí tener una autorización de la máxima autoridad que esté presente para poder hacer su retiro del candado. Y lo otro que a veces se nos olvida es que ya tenemos un sistema de bloqueo etiquetado, todo nuestro programa, y resulta que no hemos involucrado la gestión de compras. Y eso sí es importante, porque como les dije anteriormente, desde los 80s ya las máquinas, por lo menos las americanas, las europeas, ya vienen con los dispositivos candadiables para que usted pueda colocar su candado de bloqueo etiquetado. Entonces, pídale a su área de compras que si va a comprar válvulas, ya vengan con el pestillo para colocarle el candado. Si va a comprar switches on-off de máquinas, ya también vengan con los dispositivos para colocar el candado. Y de esa forma ahorra dinero y ya de una vez también ya está en consonancia con su programa de bloqueo de etiquetado. Tengo una mano levantada. ¿Me querías preguntar algo? Sí, buenas noches. Buenas, Confirmes cómo me escuchan. perfectamente. Ya, buenas noches. Verás, me parece bastante interesante acotar algo a lo que tú estás explicando. Es el tema del etiquetado, ¿no es cierto? Claro. Y los candados. Esto siempre va anexado, siempre tiene que ir con una hoja de ruta que es el permiso de trabajo. Este puede ser en caliente o en frío, ¿sí? Dependiendo de lo que se va a aislar. Si tenemos breakers principales, tenemos breakers secundarios y tenemos válvulas de succión y descarga. Yo te hablo esto porque he trabajado en la industria petrolera, estaba escuchando a los compañeros que estaban manejando este tema.
Entonces es importante que siempre que se vaya a etiquetar tiene que haber de antes abierto un permiso de trabajo. En el permiso de trabajo nos indica qué trabajo vamos a elaborar, las condiciones, las precauciones, las personas que están involucradas en el trabajo. Y este permiso de trabajo va firmado por el operador, por el técnico y el supervisor. Este permiso de trabajo siempre tiene que tener un número de registro para también llevar las auditorías y también manejado dentro de lo que es la sala de operaciones o en la planta tiene que tener un registro también el supervisor de planta. En el caso de tener un proceso de, qué sé yo, continuo de alimentos o qué sé yo. Entonces, ¿cómo se maneja en la industria petrolera? Es así. El permiso de trabajo, en el permiso de trabajo van los números de los tickets, ¿sí? De las tarjetas aislantes. Como les digo, se manifiesta esto. En la tarjeta azul, por decir, es trabajo en frío. La tarjeta roja es trabajo en caliente. Este es cuando es eléctrico, por lo regular. Sí, hay trabajos también en espacios confinados, trabajos en alturas. Entonces, siempre, cuando vamos a aislar, los candados pone el técnico y pone el operador de la planta. Son 2 candados que tienen que quedar. Esos números de los candados quedan registrados en el permiso de trabajo y en la etiqueta, en la tarjeta de aislamiento. Eso es lo que quería acotar para que los compañeros tengan un poquito de clara de cómo es el manejo de la etiqueta. Ok, estimado. Lo que yo comentaba justamente es de que en el caso de la industria petrolera y muchas industrias se le habla como permiso de trabajo. En otros casos utilizan a través de una orden de trabajo que de una vez también detona un permiso y está toda la información de cuál es la intervención a realizar y allí se genera también la permisología o cuáles son los pasos en los cuales se tiene que cumplir las seguridades para aplicar el bloqueo y etiquetado, ¿no? En la industria manufacturera, que es un poco diferente a la industria petrolera, se utiliza más por las órdenes de trabajo que al final también van con permisología, sobre todo si son trabajos en caliente o si son trabajos en frío, ¿no? Como usted bien lo menciona. Pero muy bueno tu aporte, porque ciertamente, dependiendo muchas veces del tipo de industrias, vamos a tener, al final se cumple con el mismo objetivo, pero podemos tener diferentes pasos, ¿no? O diferentes formas de poder lograrlo. El objetivo es que se cumpla con el bloqueo etiquetado y que se consideren cada uno de los pasos importantes para la realización del mismo. Dentro de los pasos de bloqueo está la permisología que tiene que existir, ¿no? Cada empresa al final también define cómo lo va a realizar, ¿no? Porque puede ser permisos en físico, permisos escritos, o ya ahora que estamos con herramientas digitales, pueden ser incluso eh, permisos digitales, hay diferentes formas en que podamos lograr esto, ¿no? Pero sí, o sea, muy bien, gracias por tu aporte. Y ciertamente sí, o sea, sí, siempre como vienen, si vas a intervenir en tableros o vas a intervenir en sistemas donde hay fuentes de energías peligrosas, usualmente hay permisos o órdenes de trabajo relacionados. ¿Sí? Entonces, el objetivo de bloqueo de etiquetado va a ser establecer claramente cuáles son estas normas para asegurar que usted va a estar en cero energía, ¿sí? Desenergizado, y que no pueda haber la posibilidad de que un encendido o una liberación inesperada, por eso decimos que no es a propósito, ¿no? Es inesperado, pueda ocasionar un accidente de trabajo. ¿Y en qué se aplica? En todo, ¿no? Se puede aplicar en construcción, instalaciones, ajustes, inspecciones, calibraciones, reparaciones, pruebas, mantenimientos, preventivos, correctivos, ¿sí? Cualquier tipo de servicio, un equipo, una máquina donde una parte de su cuerpo está expuesta, donde una fuente de energía le puede hacer daño a usted, ¿ok? Ahí básicamente se va a aplicar. ¿Qué tipo de energía podemos tener? En general, podemos tener energía eléctrica, que es la más común, pero podemos tener también neumática o aires o fluidos a presión, podemos tener también vapor, podemos tener agua, o podemos tener térmica también, podemos tener energía potencial, podemos tener energía cinética.
diferentes tipos de energía y por eso es importante ese análisis o esa identificación de los puntos de energía que usted tiene que hacer previo como parte de lo que serían los instructivos de bloqueo etiquetado para su máquina. Eso es importante y ahí identificas cuáles son todas estas fuentes de energía. Y luego vas a establecer los dispositivos de cierre que tienes que poder establecer. Y estos van a ser los puntos de bloqueo. O sea, cuáles son los dispositivos de cierre de energía que van a estar presentes. Ya sea una válvula de bola o esférica, una válvula de compuerta, o ya sea un seccionador, un breaker, un guardamotor, una unidad de mantenimiento, un switch. ¿Cuáles son esos dispositivos de cierre? Y ahí ustedes pueden definir después cuáles van a ser los dispositivos de bloqueo, ya sea un dispositivo para bloquear estas válvulas esféricas, ya sea un candado para el tablero, o ya sea este cable de nylon que estábamos viendo aquí para también para tableros, ¿no? Entonces, ya una vez identificada la fuente de energía, viendo cuáles son mis dispositivos que voy a tener allí, los puntos de bloqueo, ahí veo cuáles son mis dispositivos de bloqueo y eso es lo que voy a colocar en mi instructivo. Y en función a eso tengo los dispositivos, ¿sí? Otro estándar que se utiliza mucho en bloqueo etiquetado es definir colores, ¿no? Usualmente definimos colores para, ya sea para identificar quién está interviniendo, quiénes están presentes, o para poder también identificar grupos de trabajo, ¿no? No dice en el estándar como tal, en este estándar de OSHA, no te dicen los bloqueos o los candados rojos se utilizan para tal cosa, o los azules son para tal proceso, o los verdes los deben utilizar los operadores, no. Usted lo puede definir. Y eso va a estar en su política de bloqueo. Ahí usted va a definir, por ejemplo, esta es una buena práctica que nosotros hemos utilizado mucho en la industria manufacturera, que es colocar en los puntos de bloqueo candados rojos. En los líderes de bloqueo utilizan usualmente candados azules, o los oficiales de bloqueo, los ejecutores utilizaban candado verde, y los amarillos utilizamos para los contratistas, visitantes y personas ajenas al proceso. Los negros para los auditores de los procesos. Pero también conozco empresas que utilizan que si rojo para los eléctricos, azul para las personas mecánicas o de técnicos mecánicos, verde para operadores de máquina y así en general, ¿no? Conozco empresas que tienen, por ejemplo, púrpura o morado para contratistas, o tienen naranja para los contratistas, o plomo para los contratistas. Entonces, al final, usted define cuál es su estándar que va a utilizar y eso lo vas a definir en tu política de bloqueo, ¿no? Y allí también vas a definir cuándo vas a hacer bloqueo simple y cuándo vas a hacer bloqueos múltiples. Entonces, en general, bloqueo simple lo les recomiendo hacerlo cuando son una sola fuente de energía o pocas fuentes de energía, ¿sí? Y no estamos trabajando muchas personas en el mismo punto. Porque si somos varias fuentes de energía y somos varias las personas ejecutores que estamos interviniendo en el equipo, es mejor trabajar con bloqueo múltiple, que es esta cajita de bloqueo. Y tengo un pequeño video para explicarles los dos casos, ¿no? Cuando estamos trabajando en bloqueo grupal, para las situaciones de bloqueo de grupo, el uso de una caja de seguridad puede ahorrar tiempo y dinero, y hasta puede ser una alternativa más segura a los bloqueos individuales. Por lo general, el supervisor asegurará un cierre de seguridad único para cada punto de aislamiento de energía que ha de ser bloqueado, para luego colocar las llaves en la caja de seguridad. Después, cada trabajador autorizado asegurará su candado personal a la caja de seguridad. Después de que cada trabajador haya terminado sus actividades de mantenimiento, pueden retirar su candado con seguridad. El supervisor es la única persona con capacidad de desbloquear los puntos de aislamiento de energía cuando el último trabajador haya completado su trabajo y haya quitado el candado de la caja de seguridad. Esto asegura que todos los trabajadores están fuera de peligro antes de iniciar la reactivación y puesta en marcha de los equipos. el uso de las cajas de seguridad o de bloqueo grupal ahorra candados y ahorra también un poco de tiempo a la hora de que tienes múltiples fuentes de energía. ¿Por qué? Porque fíjense que si son dos fuentes de energía y somos dos personas que intervenimos, tenemos que colocar los dos candados en las dos fuentes de energía. Porque de esa manera podemos garantizar o asegurar que no nos van a
manipular la máquina hasta que las dos personas o los dos operadores que estamos interviniendo hayamos finalizado el proceso. Si usted solamente se contenta con colocar un solo candado, les puede pasar algo como esto. Entonces, por eso es que necesitamos que si vamos a intervenir 2, 3, 4 personas, cada una de las personas que están interviniendo en el proceso tienen que tener su candado y colocar su candado en la fuente de energía. En este caso que veíamos en el video es una sola fuente de energía y hubiesen usado 2 candados. Pero ¿qué pasa si son 4 fuentes de energía y somos 4 personas interviniendo? Si usáramos bloqueo simple como este que estamos viendo acá, ahí necesitaríamos 4 candados en cada fuente de energía y serían 16 candados. Pero si usamos bloqueo múltiple, que es con la cajita y el video que vimos anteriormente, usted coloca los 4 candados en las 4 fuentes, coloca las llaves adentro de la caja y allí vamos a colocar en la caja los 4 candados de las personas que estamos interviniendo. Así que al final solo usaríamos 8 candados. Entonces al final ahorras candados y ahorras también un poco. Y es más práctico utilizar las cajas de bloqueo múltiple cuando tienes múltiples fuentes de energía y varias personas participando, ¿no? Así se colocan los bloqueos simples también, ¿no? Coloque el panel eléctrico en posición de apagado. Separe y deslice los extremos del cerrojo en direcciones opuestas para abrir el dispositivo. Cierre el dispositivo de bloqueo en el interruptor del panel. Cierre los cerrojos de acero conjuntamente para asegurar el dispositivo de bloqueo. Inserte el candado con la tarjeta de los trabajadores. Los cerrojos de seguridad son esenciales para las situaciones de bloqueo de grupo y puede alojar hasta 6 candados de trabajadores para un dispositivo. Entonces esa es la diferencia entre los dos tipos de bloqueo y eso ustedes tienen que considerarlo como parte de su entrenamiento al personal y también dependiendo de cómo hayan asignado cada una de las actividades en los instructivos y en el procedimiento. Se van a definir también roles y eso es importante, asignar los roles. Fíjense que ahí nos hablaban los compañeros de que ellos tenían en sus empresas los roles asignados. Pueden haber oficiales de bloqueo o líderes de bloqueo que son las personas que colocan los dispositivos. Los supervisores, que son las personas que están encargadas del proceso y son los que a veces están encargados del permiso de trabajo o de la orden de trabajo. Los ejecutores, que son las personas que directamente están ejecutando el proceso y van a colocar su candado, ya sea en la caja de bloqueo o en el cerrojo, como vimos anteriormente. Y los contratistas, que son los terceros que pueden ingresar. El contratista usualmente se hace presente en la caja de bloqueo. Entonces, allí viene el contratista y coloca su candado en la caja de bloqueo, de manera tal de que ya habiendo sido bloqueado el dispositivo, la fuente de energía por el oficial de bloqueo, ya no tienen ningún peligro de contacto con la energía peligrosa. ¿Sí? Saben, si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto. Esto es un conversatorio, aquí podemos también hablar, ¿no? Establezca cuál es su secuencia para bloquear, ¿no? Primero, comunique las actividades planeadas al personal afectado, ya una vez generado la permisología o lo que sea la orden de trabajo, revise su procedimiento de bloqueo, vea cuáles son las fuentes de energía que están involucradas, apague su equipo, haga su aislamiento,
quite la presión, haga a las purgas necesarias, como hemos hablado anteriormente, confirme que realmente está en cero energía, o sea, haga el lototo final, y allí ya de una vez aplique su bloqueo etiquetado a las fuentes de energía final, ¿no? A los puntos de energía. A la hora de retirar, haga lo mismo en sentido inverso, básicamente. O sea, despeje el área, verifique que todo el equipo ya está listo para encender, que ya todo el trabajo ha sido finalizado, remueva los bloqueos, ¿sí? Compruebe que todos están en posición segura, energice y encienda, ¿no? De esa manera ya usted hace su secuencia de retiro. Como les decía anteriormente, el bloqueo etiquetado es solo uno de los modos de intervención. Al final tenemos 5 modos de intervención que se suelen manejar en la parte de operación y mantenimiento. Bloqueo etiquetado suele ser el modo 3, que el modo 3 es el modo de cero energía cuando estamos trabajando en operaciones donde no se necesita tener ningún tipo de energía. Pero hay modo de energía cero, por ejemplo, que es operación normal, donde ahí la guarda de seguridad, la guarda, el enclavamiento mecánico es el que le protege a usted de las energías peligrosas. O modo 1 y modo 2, que son aquellos modos en los cuales usted ya entra a la operación porque tiene que hacer algún tipo de proceso, ya sea de desatasco, ya sea algún proceso de calibración. Y usualmente la máquina queda en stand-by, o sea, no quedas en cero energía, quedas en stand-by, y ahí le protegen a ustedes que si los microswitches de seguridad o utiliza un bloqueo sobre el stop de la máquina, por ejemplo. Y el modo de energía 4, que el modo 4 de energía final es aquel en el cual ya hay como tal energía, o sea, se trabaja en caliente. Y son procesos en los cuales no se puede eliminar por completo la energía. Y ahí se tienen que tener procesos seguros de trabajo, procedimientos seguros de trabajo, unos PTS, o procedimientos de trabajo seguros. O utilizas equipos de protección personal especiales, o tienes diferentes formas de aislarte para evitar el contacto. Como tal, para dispositivos como tal, hay dispositivos para bloqueos mecánicos, ahí están viendo esas donitas para el bloqueo de válvulas de compuertas. Tienen también bloqueos para lo que son las válvulas de bola. Hay unas que ya vienen con el pestillo directamente. Tienes bloqueo para todo lo que tiene que ver con las válvulas para los tanques o bloqueos para sistemas neumáticos. Veamos cómo funciona un bloqueo para lo que es válvula esférica, ¿no? Ese es el dispositivo que se suele usar. Hay otro dispositivo también que se puede utilizar para esa válvula. Y lo que hace es un tope mecánico, ¿no? Ella hace el tope, cosa de que la palanca quede entre las dos partes del dispositivo y haga tope con la tubería. Y de esa forma ya usted puede hacer el bloqueo. Vienen en diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo del tamaño de la válvula. Entonces, esa es una forma de dispositivo de bloqueo mecánico. Y también tiene los dispositivos para bloqueos eléctricos. Usted puede bloquear desde breakers, puedes bloquear también desde breakers pequeños, o sea, 110 o breakers grandes, ¿no? De 440 o más grandes todavía, ¿no? Puedes también bloquear enchufes, puedes bloquear también guardamotores, puedes bloquear todo lo que tiene que ver con seccionadores, puedes bloquear también, en fin, cualquiera de esos dispositivos. Gracias, Julio. Muy bien. Y puedes hacer bloqueos también a enchufe ya sea de 110 o también conectores macho de 220 también puedes bloquear. Veamos cómo se utiliza un bloqueo, por ejemplo, para lo que es un breaker, ¿no? Piense que los breakers pueden venir usualmente planos o de caja moldeada. Y vamos a ver las dos opciones, ¿no? Si fuese plano, este es uno de los dispositivos que se suele utilizar para ese bloqueo. Fíjense cómo se utiliza. Una vez que lo coloquen en off, abren ese tornillito de arriba, eso lo ajustan con la mano y ahí colocan el candado. Y la etiqueta, ¿no? En el caso de los de caja moldeada, como el que ustedes ven a la derecha, ahí se utilizan estos adaptadores que permiten hacer tope adentro de la caja moldeada. Él hace tope internamente, sujeta la palanquita y de esa forma, una vez que usted la aprieta, le puede colocar el candado.
Y así funciona también para los que son más grandes, ¿no? Realmente es el mismo principio de funcionamiento. Bueno, básicamente ese era el tema que teníamos para hoy. Básicamente era como que la información general con respecto al bloqueo de etiquetado que queríamos expresar. Nosotros como STG Corp tenemos tiempo ya haciendo estos procedimientos a muchas empresas en el país, ya unos cuantos años ya, más de 8 años estamos implementando el proceso de bloqueo de etiquetado. Estamos a las órdenes, realmente gracias también a Robert por su espacio y para seguir conversando más sobre temas de seguridad y con los aportes de los diferentes compañeros que estuvieron participando, Julio, Marco, que tienen experiencia en diferentes tipos de empresas y siempre también aportan mucho para que todos veamos las mejores prácticas, ¿no? Yo creo que al final no hay una forma única de hacer las cosas, siempre hay buenas prácticas que se pueden tomar para cada vez hacerlo de una mejor manera y lo importante es ir elevando nuestros estándares en la industria ecuatoriana de todo lo que son procedimientos seguros. Y bueno, estamos a las órdenes también, ahí están nuestros números y teléfonos y bueno, muchas gracias de verdad por este tiempo y si tienen alguna pregunta vamos a hacerla ahorita y vamos respondiendo, ¿no? Perfecto, José, muchísimas gracias. Vamos entonces en este momento al ciclo de preguntas, de consultas, ¿no? Algo que es clave es el día a día y eso, pues tal vez el hecho de ver que hay realidades distintas nos permita también darnos cuenta de la mejor práctica, ¿no? Que a la final es como tú lo dices, tomado de tus palabras, es lo que buscamos. Hasta las preguntas, ¿cómo las podemos hacer? Las podemos hacer a través del chat o podemos solicitar el derecho de palabra, ¿no? Cualquiera de las dos opciones podemos tomar. Igual yo tengo por acá algunas que nos están haciendo a través de las redes sociales, que también estamos en vivo y te estaría haciendo. Entonces, hasta tanto, no sé si en la sala de Zoom hay alguna persona que quisiera plantear alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta al ponente. Si no, vamos nosotros por acá. Listo, Julio. Julio, te escuchamos. Y luego le sigue Edison. Sí, gracias. Muy buena la charla, muy importante lo que el del expositor conoce bastante del tema. Verdad, donde yo laboro, aplicamos todo lo que acaba de indicar el instructor, muy bueno. Y espero que todos los participantes que están este rato presentes repliquen esto, ¿no? Porque eso es importante. Por ejemplo, yo donde laboro es, así como yo llego a mi trabajo, tengo que salir sano y salvo, porque yo a la final, ellos nos inculcan, tenemos una familia. Entonces, tenemos que ser bien cautos en este aspecto. Entonces, eso nomás y agradezco al instructor muy bueno que conoce del tema, ¿no? Por supuesto. Y donde que yo laboro estamos prácticamente alineados lo que indican. Nosotros tenemos, previo a eso, el ATS, ¿no? Que es un análisis de trabajo seguro, donde que nosotros tenemos 9 puntos, ¿no? Primero es desarrollar, como decía, ¿no? Verificar si que los riesgos y peligros que se tienen, ¿no? Tenemos que notificar, por ejemplo, al jefe de turno, al operador de panel, el eléctrico, el operador de panel igual aísla los equipos, apaga desde el panel central. El cuarto paso sería en el cuarto eléctrico, donde que el eléctrico de turno apaga los equipos ya. El quinto paso es el bloqueo etiquetado, que lo hace el líder conjuntamente con los contratistas. El sexto paso en nuestro ATS es verificar energía cero. El séptimo paso es probar los equipos. El octavo paso ya es ejecutar la tarea, ¿no? Estando seguro de todo eso, ya es ejecutar la tarea. Y el noveno paso es entregar los equipos, como acababa de decir, ¿no? Eso nomás y muy amable por la intervención y gracias a José por su conocimiento. Muchas gracias, mi estimado Julio. Y Gracias, Julio. Y recordándome esos 9 pasos, me acuerdo de un cliente que sí maneja esos 9 pasos y ya creo que sabemos, sé dónde trabaja. Muy buena empresa. perfecto. Muy bien. Había otro compañero que tenía la mano levantada. No Edison sé. creo que se llamaba, ¿no? Edinson, exacto. Edinson, puedes habilitar tu micrófono.
A ver, Edison, y bueno, hasta tanto tenemos algunos comentarios en el chat, ¿no? Gianfranco, que es fiel seguidor de los conversatorios, dice por allí, excelente charla. Yo cuando trabajaba enviaba oficios para autorización de la máxima autoridad y los candados o bloqueos los manejaba mi unidad, la de mantenimiento. Sin nuestra presencia o autorización, nadie entraba a donde estaba haciéndose el trabajo, subestación, paneles de distribución, entre otros. Perfecto, gracias por tu comentario, Gianfranco. Por acá en redes tenemos una pregunta y dice, ¿por qué una llave, un candado, una persona? No, tiene mucho que ver, Robert, con el video que mostré allí, que si usted tiene varias copias de llave de los candados o utilizas lo que le llamamos llaves maestras, corres el riesgo de que alguien más pueda sacar el candado y tú no hayas terminado, ¿no? Entonces, por eso es que cuando es una sola llave, un solo candado para ti como persona, solo tú le vas a sacar la llave. Entonces, ahí tú garantizas de que solamente cuando tú hayas realmente terminado tu proceso, tu trabajo, es que tú puedes sacar la llave y puedes desbloquear esa fuente de energía peligrosa. Si generas muchas llaves o copias, corres el riesgo de que alguien más pueda desbloquearte y no habiendo terminado el trabajo. ¿Okay? Bien. Por acá tenemos una pregunta desde LinkedIn y dicen, ¿cuáles son las dificultades que has visto para lograr implementar un programa de bloqueo? Bueno, la primera, la básica que todo el mundo dice es que eso quita mucho tiempo y vamos a perder eficiencia operacional. Eso es lo que a veces algunas personas, algunos gerentes han considerado, ¿no? Pero eso se cae o se desmonta porque en la medida que usted tiene todos los pasos que vimos anteriormente bien establecidos y sobre todo en empresas en las cuales tú tienes toda una cultura de mantenimiento y en las que no los tienes, vas a generar una cultura de mantenimiento con bloqueo etiquetado. Porque como te obliga a ser eficiente y a tener tu orden de trabajo, tu permiso de trabajo, tener todos tus procesos bien establecidos, te va a ayudar a ser más organizado en los procesos y eso va a ser una cadena que casi de efecto bola de nieve que va a hacer también que te seas más eficiente en los preventivos, en los correctivos y vas a mejorar en tu proceso. Entonces, eso es más mito a veces de que no, eso me va a hacer más lento operacionalmente, no necesariamente. O sea, usted una vez que ya tenga controlado su proceso, ya lo vas a tener y incluso vas a ver que con el tiempo vas a mejorar en los indicadores. Por acá tenemos una pregunta, comentario, dice, ¿cómo responder ante un gerente que alega que es caro el proceso? No, o sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? A veces, y allí he visto mucho eso a veces en la industria que se ofrece también un proceso o un programa de bloqueo etiquetado de cuantiosa inversión, ¿no? Y realmente lo importante es establecer los pasos que dije anteriormente. El procedimiento no requiere grandes inversiones. La parte del etiquetado de la fuente no requiere gran inversión. Capacitar y entrenar al personal, o sea, se le va enseñando y se le va explicando. Los dispositivos como este candado que yo estaba mostrando aquí, realmente usted lo que tiene que estimar es lo que les dije anteriormente, el número de intervenciones simultáneas, porque a veces, ¿qué pasa? No son 100 máquinas que tiene usted en la empresa, entonces necesitas 100 kits de bloqueo. No, eso no, realmente no es así. Y al final de cuentas, como lo dice Luis Giraldo, o sea, no es un gasto, es una inversión mucho más costoso va a ser el hecho de que haya una amputación o una pérdida total, o sea, una incapacidad total permanente de la persona o una fatalidad, eso va a ser mucho peor, eso va a parar la empresa completamente. Entonces, aunque no quiero irme por lo reactivo, la idea es que no requieres grandes inversiones y lo importante es que lo puedas ir implementando, ¿no? Nosotros hemos de hecho implementado procesos en los cuales nos ha llevado 3, 4 años de ejecución, llegar hasta un nivel donde nos hemos sentido satisfechos de que se ha cumplido todos los procesos. Pero no se necesita tampoco una gran inversión inicial y lo puedes ir haciendo y vas haciendo cada uno de los pasos, ¿no? Ahí Perfecto. en el chat hay una pregunta que Edison Pachacama está haciendo y dice,
¿cómo estimar el tiempo y el costo de implementación del procedimiento? Bueno, básicamente, ahí yo te voy a hablar ahora también como experto del área y como lo hemos visto nosotros. ¿Ves cuántas personas tienes en tu proceso, ¿no? ¿Cuántas personas están involucradas? Número de máquinas multifuentes que tienes y cuántos técnicos de mantenimiento intervendrían o operadores de máquina. En función a eso sacas cuántos dispositivos necesitas y sacas cuántas capacitaciones tienes que hacer y sacas también cuántos instructivos debes realizar. Y eso te hace, se estima cuánto es el costo, ¿no?, de implementación del proceso. Todo depende también de qué tan fino queremos hilar, ¿no? Me ha pasado, si usted, por ejemplo, tiene una empresa que tiene 6 empaquetadoras que son gemelas, solamente realmente necesitas hacer un instructivo de una, pues, porque realmente las demás son iguales. Ya lo que tendrías que hacer para las otras son solamente la fuente de energía, colocar la etiqueta, ¿no? Y por allí vas ahorrando, ¿no? Y vas mejorando los costos. En general, o sea, si ya necesitas un dato más certero, más preciso de costos, ya ahí con gusto me puedes escribir a mi correo o a mi teléfono que lo publique allí para que para que me preguntes y con mucho gusto te podemos ayudar. Perfecto, muchísimas gracias, José. Hay una pregunta más en redes y nos dicen, ¿dónde puedo adquirir los candados? Así coloquen. Bueno, nosotros como STG Corp, digo nosotros porque también está aquí con nosotros Santiago Flores, que está también participando. Nosotros representamos en el país a Abus, de Alemania, y nosotros como representantes de esa marca y de Brady también tenemos los dispositivos de bloqueo y con mucho gusto podemos ayudarles, ¿sí? No somos los únicos representantes, pero bueno, podemos también ofrecerte tranquilamente cualquiera de los dispositivos. Estamos a nivel nacional, podemos darte y podemos enviarte a donde necesites. Lo importante al final es que se establezca realmente del programa, ¿no? Y no solamente comprar candados y dispositivos, sino que tengas tu procedimiento, capacites a tu personal, tengas tus instructivos de tus máquinas y cómo vas a implementar tu programa de bloqueo y lo utilices, o sea, lo hagas, lo cumples. No me ha pasado que empresas hacen grandes inversiones y después no utilizan los dispositivos, o en cambio otras que sí desde un principio van utilizando y aunque van de poco en poco van utilizando desde el primer día, y más bien son los técnicos y los trabajadores que le dicen al empleador, nos hace falta más candados, necesitamos más dispositivos. Entonces, ambos lados me ha tocado. Perfecto. Realidades, y de esas realidades pues uno también aprende, ¿no? Bueno, José, te comento que estas eran las preguntas que teníamos en redes. La verdad que si no tenemos alguna otra inquietud en sala, pues estamos muy agradecidos con la disposición que has tenido desde el primer momento para participar en el conversatorio. Si bien es cierto, no es mucho el tiempo que dura el conversatorio, pero sí implica un gran compromiso, y ese gran compromiso lleva consigo una preparación, y nos hemos dado cuenta pues que te has esmerado en hacer una presentación pulcra y clara, ¿no? Sencilla y dando información valiosa, que es a la final del día lo que queremos. Te agradecemos a ti, a la empresa que representas, por esta disposición, y bueno, esperamos contar con ustedes en próximos eventos que desarrollemos como este. En cuanto a los participantes, pues gracias también por acompañarnos la noche de hoy. Muy importante que por favor recuerden renombrar su usuario en el Zoom, porque tenemos, por ejemplo, un usuario con el nombre de Will, otro usuario con el nombre de Susana, otro usuario con el nombre de Jessica. Está bien, pero coloquémosle el apellido para evitar contratiempos con la generación de certificados. Y recuerden también que es necesario que se hayan registrado previamente. Si no lo ha hecho, en el grupo donde usted está o donde vio, ahí estaba el enlace de registro. Eso es súper importante para agilizar el proceso de certificados y que no se convierta en un problema, ¿no? Eso no queremos, porque para hacer que todo fluya pues es necesario que sea más práctico. Bien, entonces, José, te cedo la palabra como parte del cierre del proceso de formación del día de hoy. No, gracias Robert, de verdad por también la invitación, y como lo dije inicialmente, yo creo que lo importante de estos conversatorios y de estas revisiones es que
podamos compartir aquí estándares, podamos ver buenas prácticas, hagamos benchmarking entre las diferentes empresas, porque muchas son las empresas que tienen procesos y estándares altos de seguridad, como lo mencionaba el compañero Julio, el compañero Marco, pero otras son las empresas que no tienen estos estándares, que a veces sienten de que quizás no puedan implementar algo como esto y resulta que sí, o sea, conozco empresas empresas de 3 trabajadores que tienen su proceso de bloqueo etiquetado y la idea es eso, ¿no? No solamente hoy en el tema que vimos el día de hoy, sino en cada una de las cosas o de la temática en seguridad y en prevención de accidentes y de riesgos, podamos nosotros hacerlo y difundir cada una de estas prácticas y implementarlas. Ronnie. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad, Robert, por tu tiempo y también por la invitación de parte de Smart SCO. Y bueno, a todos los demás también, gracias por su participación, por cada una de las cosas y estamos a las órdenes también como parte de STG Corp y cualquier de estas soluciones en bloqueo que necesiten, con mucho gusto les apoyamos. Perfecto, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche todos. La siguiente semana vamos a tener un conversatorio que va a estar enfocado a la implementación del sistema globalmente armonizado en las empresas. Entonces, si bien es cierto, en el mes de junio vamos a tener una capacitación con un experto colombiano, ¿no? En la materia, pues vamos a tener un primer acercamiento acerca de esta temática el próximo martes. El próximo martes 7:30 de la noche, pues estaremos trabajando en esta temática. Esperamos contar con su participación y muchas gracias, José. Ahí también les vamos a compartir las redes de STG Corp para que lo sigan también y pues será hasta el siguiente martes. Que tengan un excelente descanso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.